Negro y de Castas, de la provincia de La Rioja. De tal manera que no es ninguna novedad que acá tenían que fallar de igual manera. Tampoco hay duda de que en el caso de Mansur había una violación del artículo 90 de la Constitución de Tucumán, pretendía un quinto mandato como gobernador o vicegobernador, y en el caso concreto de Uñac se trataba de la violación del artículo 175 de la Constitución de San Juan, que posibilita 2 reelecciones, pero él ya ha estado 3 veces en el poder, de tal manera que buscaba una 4ª reelección prohibida. Y entonces, ¿por qué interviene la Corte? Porque se trata de una cuestión federal. ¿Por qué? Porque están los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional que obligan a las provincias a respetar el sistema republicano. Sabemos que la quintaesencia filosófica y política de la Constitución Nacional es la democracia republicana y federal. Y todos nosotros sabemos, también lo ha hecho pública su opinión la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la opinión consultiva 28 de hace relativamente poco tiempo, que no hay derecho a una reelección indefinida, porque eso afecta el sistema republicano basado en la alternancia, en la limitación del poder y de los mandatos. Así que, en definitiva, muy importante lo que ha hecho la Corte Suprema, y esto significa el cumplimiento de la Constitución, obviamente del sistema republicano, y son lamentables las opiniones de los ministros nacionales que están desconociendo cuál es la función que tiene la Corte Suprema, qué significa el control de constitucionalidad y el desconocimiento de todos estos claros precedentes. Doctor, le cito al constitucionalista Gil Domínguez, que dijo que la Corte tiene la facultad para hacerlo. Lo que reprocha es la oportunidad del momento, cuándo lo hizo, y con cierto grado de provocación política. Él dice textualmente: suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada. ¿Usted no coincide con este argumento? En absoluto. Desconoce los precedentes. Ocurrió exactamente a los 5 días, en el caso de 2013, en la allá en el caso de Santiago del Estero. Todos sabemos nosotros que estas impugnaciones han llegado hace muy poco tiempo ante la Corte Suprema, así que en definitiva esto requiere su tiempo. Vendrá la sentencia de fondo en no más de un mes, y hay que analizar otro contexto, es decir, el adelantamiento de elecciones, cuando recién el cambio del poder va a ser el 10 de diciembre. Es decir, todo esto lo que nos muestra es el gran desorden que hay en materia electoral en la Argentina, así que por supuesto que no comparto esa opinión de Gil Domínguez, de ninguna manera. Doctor Hernández, digamos, disponía la Corte desde hace 26 días en un caso, desde hace 14 días en otro para resolverlo. ¿No ve usted una connotación, digamos, evidentemente política en el hecho de haber en el mismo plazo, 5 días? Pero digamos, aunque no sé mucho, me da la impresión de que haber resuelto 10 días antes, 12 días antes, habría causado un acto. Eso por un lado. Y por otro lado, la Corte ha dado trámite aplicando el artículo 5 de la ley de amparo, y ahora toca correr vista a las provincias para que emitan su descargo. Luego se le correrá vista al doctor Casal para que dictamine, y allí se tomará la decisión definitiva. Tratándose de una cuestión que es prácticamente de puro derecho, porque uno ve los periodos en los cuales han ejercido y ve lo que dicen ambas constituciones, tanto la de San Juan
Juan como la de Tucumán, ¿no habría sido posible resolver directamente el fondo de la cuestión, independientemente de tomar todas estas medidas en atención precisamente a los procesos electorales que se están desarrollando, el costo de los mismos, una serie de situaciones que por allí condicionan los tiempos de cada provincia respecto del llamado precisamente, porque van a tener que tomarse, digamos, imprimirse nuevas boletas, etcétera, toda una serie de cuestiones logísticas también que tienen que ver con los plazos electorales. ¿Cómo lo ve usted a esto? Sí, yo comparto ese punto de vista, Oscar. Lo que pasa es que también hay que entender qué está pasando dentro de la propia Corte Suprema. En vez de 5 miembros tenemos 4 y ya sabemos que hay una división entre 3 miembros por un lado y Lorenzetti por el otro, que claramente juega a favor del kirchnerismo y que además no votó, él directamente está en este momento en Europa. Así que hay que comprender qué es lo que ocurre también dentro de la Corte y cuáles son las muy difíciles circunstancias de calidad institucional que atraviesan la Argentina. En este panorama, obviamente tan disvalioso en que nos movemos, yo destaco más allá de todo esto y compartiendo el punto de vista de que hubiera sido mejor resolverlo antes y resolver el fondo de la cuestión. De todas maneras, no sé si había tiempo para eso porque había que correr traslado y había que impedir el hecho consumado. El hecho consumado era la elección. Así que, en definitiva, es decir, analizando el panorama completo, estoy diciendo que la Corte Suprema es el poder que mejor está cumpliendo con su rol constitucional de los 3 altos poderes federales de la Estado. Y también hace rato que vengo sosteniendo que no hay verdadera vigencia de sistema republicano ni en el orden federal ni en los órdenes provinciales. Y estas provincias son muy claros ejemplos de todo esto, ¿no? Es una claro, imagínense que me consultan otros periodistas y me dicen, doctor, ¿y qué pasa en Formosa? En Formosa, fíjense que es la constitución provincial, lo mismo que otras 2 constituciones provinciales, la que autoriza las reelecciones indefinidas, otro disparate. Así que eso también debiera llegar por medio de la impugnación por violación del sistema republicano a la propia Corte Suprema de Justicia, ¿no? Son los problemas del sistema político argentino. ¿No cree usted que se avanza desde el centralismo porteño con el federalismo? No hay una actitud de ataque al federalismo, suspender elecciones y medidas... Todo lo contrario, exactamente lo contrario. Ese es uno de los peores argumentos utilizados. Si hay alguien que defiende el federalismo hoy, es la Corte Suprema con su jurisprudencia. Y estos gobernadores, que obviamente son ultrafeudalistas, que violan las constituciones y violan el sistema republicano, son los que atacan directamente la base del federalismo. El federalismo significa claramente un sistema liberal, democrático y republicano, y eso es lo que no existe en esas provincias. Bueno, entonces, doctor, perdóneme, hay que cambiar la Constitución, porque el artículo 121 dice: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por especiales al tiempo de su incorporación. Artículo 122. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. Artículo 123. Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5 no, asegurado... la lectura que yo escribí esos artículos. Bueno, y entonces... Usted se ha olvidado del artículo 5, entonces. Bueno, lo estaba leyendo, dice... Leo el artículo 5, que es el que hay que leer. Bueno, le leo el 123 y después leemos el 5. Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Usted, ahí, o el artículo 5... desautoriza al 121, 122, 123, con lo cual hay una contradicción constitucional, o estos 3 artículos están al vicio. No hay ninguna duda que la interpretación de la Constitución tiene que ser sistemática y armónica,
y que hay una plena coincidencia, como lo dice en la Convención Constituyente, entre el artículo 123 y el artículo 5. Fui expositor sobre el artículo 123. No hay ninguna duda que la base del sistema republicano y federal es el sistema republicano en las provincias y en los municipios. Y cuando hay violación del sistema republicano impuesto como obligación en el artículo 5 de la Constitución, no solamente puede intervenir la Corte Suprema, sino además el Congreso de la Nación por el artículo 6, mediante la intervención federal. Es decir, el federalismo se basa en una conformidad de principios liberales y republicanos que son la base del sistema federal. Acá hay clara violación del federalismo por parte de estas constituciones provinciales y de lo que no analizamos, los constitucionales de los tribunales electorales y de los tribunales superiores de provincia, que son los que han admitido estas violaciones constitucionales. Doctor, por eso es tan importante la misión de la Corte. Lo último que le pregunto, porque sé que está muy demandado periodísticamente hoy, usted no dudó recién de calificar como kirchnerista a Lorenzetti, pero no le aplica el mote de macrista ni a Rosenkrantz, ni a Rosati, ni a Maqueda. Imposible, porque son peronistas, pero salvo Rosenkrantz, no hay ninguna duda de que Rosati y Maqueda son peronistas. ¿O quiere que le recuerde de dónde viene la historia de Rosati y de Maqueda, que fueron constituyentes conmigo? No, la conozco la historia, pero no sé por qué tampoco le dice kirchnerista a Lorenzetti cuando ha sido un juez que permanentemente falló en contra de todas las instancias que el kirchnerismo impulsó para reformar la justicia nacional. Yo creo, la verdad, me da la impresión de que ahora hay un juego político de esa naturaleza, lo que es evidente que también Lorenzetti proviene del peronismo. En definitiva, me parece que eso es una cosa muy evidente, pero eso no tiene mayor sentido frente a lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es el sistema republicano, la forma federal de Estado, las violaciones constitucionales, el intento de reelecciones indefinidas, y si esto sirve o no para la democracia. Ese es el debate de fondo que hay acá. Esa es la cuestión. Una última pregunta de mi parte, doctor. ¿Cómo juega precisamente lo que estaba diciendo Guillermo recién, respecto de lo que fue el dictamen de la fiscal Laura Monti, que habiendo analizado la cuestión de competencia del corte, precisamente no debe intervenir, manteniendo la cuestión de las resoluciones adoptadas en el ámbito de cada una de las provincias? No, es muy importante que vengo señalando los dictámenes lamentables de Laura Monti, que obviamente desconocen principios constitucionales, y le voy a poner un ejemplo muy claro. 4 entidades precisamente de esa gran cuarto me convocaron en el medio de la pandemia frente a la barbaridad de lo que había hecho el gobernador de San Luis de cerrar todo, desde la ruta nacional número 8 y todas las rutas provinciales. Entonces, claro, me presenté ante un juez federal en serio, que es el doctor Ochoa de Río Cuarto, logré una medida cautelar para levantar inmediatamente la prohibición de tránsito que había en violación de muchos artículos de la Constitución, y resulta que usted sabe muy bien que se obtuvo una medida cautelar contraria por parte del gobernador de San Luis, que logró eso de un juez federal que se llama Maqueda, que nada tiene que ver con Juan Carlos Maqueda. Ante este conflicto de competencias, el tema llegó finalmente a la Corte, y aunque usted no lo crea, lo que dictaminó Laura Monti es que este tema tenía que resolverlo no sé quién, pero no tenía que ser la Corte Suprema, de tal manera que no me sorprende los dictámenes que tiene Laura Monti.
Bien. Doctor Antonio María Hernández, muchas gracias por ayudarnos a polemizar o debatir en torno de estas decisiones. Muy amable. Hay que defender la Constitución como único camino para superar la enorme decadencia y la muy baja calidad institucional que tiene hoy la Argentina. Sí, Les mando un gran abrazo a ambos. Pero no con jueces que entraron por la ventana violando la propia Constitución, aceptando inicialmente eso, doctor. A mí me parece que eso fue cuestionable, después cumplieron el procedimiento, eso no fue lo ideal, este es otro tema de debate, de que necesitamos producir cambios muy profundos en la propia Corte Suprema, en toda la justicia federal y en las justicias provinciales. Es decir, soy abogado de un reforma social porque todos nosotros sabemos los graves problemas que tiene la justicia, no solo la falta de independencia del Poder Judicial, sino también la lentitud, y todos conocemos también la falta de confianza que tiene la sociedad ante los jueces. O sea que soy decidido partidario de un cambio muy profundo en esta materia. En eso estamos todos de acuerdo, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Me parece muy bien. Un gran abrazo. Gracias. El doctor Antonio María Hernández. Bueno, ¿quiere ampliar su opinión al respecto, doctor? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro respecto de los términos en los cuales el doctor Hernández se ha manifestado. La cuestión jurídica. Cada uno interpreta la Constitución como le conviene. Claro, precisamente, ahí está la cuestión, a eso iba. Una cosa es la cuestión puramente jurídica, que creo que aun cuando tiene sus aspectos opinables, digamos, no estamos en presencia de un fallo descaradamente ilegal, ilegítimo, ni nada por el estilo. Pero sí, evidentemente... Si tomado claro, hace un mes atrás... Exactamente, las repercusiones habrían sido diferentes, totalmente diferentes. Evidentemente que a disgusto de algún sector. Sabemos cuál, y para complacencia del otro. De cualquier manera, el doctor Hernández, evidentemente, pese a ser un gran constitucionalista, también tiene una participación política activa dentro de un partido específico, exactamente, y efectivamente también está hablando desde la posición en la cual él se para. Evidentemente que alguien de otro color político y las mismas capacidades jurídicas del doctor Antonio María Hernández diría las cosas de otra manera. Aun cuando, insisto en esto, seriamente es prácticamente imposible cuestionar el contenido político. No sé si usted tiene a mano leer el artículo 5, pero sí. Tan claramente el 121, 122, 123, que consagra que las provincias se dan su propio régimen de elecciones. Así es. Su propio régimen, su propia organización. Y si la